Queridos estudiantes, buenas tardes. Vamos a terminar con análisis gramatical. Voy a explicar las dos funciones que me faltan. A ver, empecemos con complemento de nombre. A ver, para iniciar, hagamos un contraste entre complementos del nombre y complementos del verbo. A ver, tenemos un primer modelo de oraciones que tienen sujeto, verbo copulativo o verbo semicopulativo, más, ¿cuál es el el tercer elemento? Si es que es copulativo o semicopulativo, ¿qué viene acá? Atributo. Bien, atributo. ¿Sí? Ok, recuerden la flecha verdecita que va desde el atributo hacia el sujeto. Bien, aquí tenemos nosotros un estado o propiedad que está calificando al sujeto, ¿sí? A través de un verbo de uno de esos dos tipos. Ahora, hay otra construcción que es sujeto, verbo transitivo. ¿Y qué pide, qué exige el verbo transitivo? ¿Qué tipo de complemento? Objeto directo, ¿sí? Recuerden, por definición, el objeto directo completa el significado del verbo transitivo. En algunos casos tenemos un cuarto elemento que es el objeto indirecto, ¿sí? Recuerden, verbo transitivo no solamente es de acción, sino también de estado o situación. En ambos casos hay algo que sale del sujeto y pasa a un objeto directamente, ¿sí? Puede ser que esa acción o estado no termine en el directo, sino que termine en el indirecto. Bien, en ambos casos, el objeto directo e indirecto están complementando al verbo. Son complementos del verbo, ¿sí? Y puede ser que tengamos un complemento circunstancial, ¿sí? Recuerden ese ejemplo de el profesor explica la lección a los alumnos en el aula, ¿sí? O con rapidez, ¿ya? La lección a los estudiantes en el aula son complementos del verbo, complementos del verbo. En cambio, el complemento de nombre nunca se está refiriendo al verbo. No tiene una relación con el verbo, sino con un sustantivo. Nombre o sustantivo es igual, ¿sí? Bien, entonces, que quede claro ese contraste, ¿sí? Tenemos aquí ejemplos de complementos del verbo. Vamos a ver ahora complementos del nombre, ¿sí? Bien, ahora hay una clasificación que es la que quiero explicar. 4 categorías. Tenemos nominalizaciones, adjuntos, aposiciones y el partitivo. Bien, si ustedes se fijan en esta última paginita del resumen de análisis gramatical, antes de los ejercicios, ¿sí? Que ya la próxima clase empezaremos, ¿sí? Antes de esos ejercicios está esa tabla y tenemos en la última columna, ¿sí? A extrema derecha, lo que es el complemento del nombre, CN, ¿ya? Bien, entonces ustedes ven ahí hay 4 letras ABCD, eso es lo que voy a explicar en este momento, ¿sí? Primero, ¿en qué consisten las nominalizaciones?
¿ya? Nominalización. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra? ¿Sí? Significa, esta terminación significa convertir en un sustantivo una palabra que no lo es. Puede ser, por ejemplo, a partir de un adjetivo o de un verbo, podemos conseguir un sustantivo. A ver, por ejemplo, a partir del adjetivo bello, ¿qué sustantivo podemos obtener? Belleza. ¿Sí? Concentrémonos en verbos. ¿Sí? Lo que nos interesa aquí en análisis gramatical son sustantivos que se derivan de verbos. ¿Sí? A ver, del verbo dibujar, ¿qué sustantivo viene? Dibujo. De caminar. Camino. De cocinar. ¿Ya? De estudiar. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, veamos más ejemplos. Miren, aquí lo que me interesa son las nominalizaciones como complementos de un sustantivo o una palabra sustantivada. ¿Sí? Dentro de los nombres están también los pronombres. Un pronombre es un tipo de nombre. ¿Sí? Los pronombres yo, tú, él, ella, etc. Bien, a ver, pensemos por ejemplo en el tipo de preposición que acompaña a esta nominalización. ¿Sí? A ver, entonces, en primer lugar, la nominalización es, con otra palabra, sustantivación. Es decir, convertir en sustantivo otra palabra que no lo es. ¿Sí? Es decir, es un sustantivo derivado. Podría ser a partir de un adjetivo, a partir de un verbo, ¿sí? Y que hereda la preposición, sobre todo del verbo, por supuesto también del adjetivo. Eso es lo importante. ¿Sí? Hereda la preposición del verbo. A ver, yo les voy a dar, para hacer ejercicios, les voy a dar un verbo y ustedes me dicen con qué preposición se construyen. ¿Sí? Tenemos una lista de verbos con preposición en la sección 7. A ver, fíjense, perdón, la sección 6. Ah, no. Perdón, me falta una hojita, aquí está. Sección 8, complemento de régimen preposicional. No es la página 7 tiene que ser. Del análisis gramatical, del resumen de análisis gramatical. Vean, página 7, ¿no es cierto? Sección 8, complemento de régimen preposicional. Ahí tienen ustedes una larga lista, son 3 páginas de verbos que piden o exigen una determinada preposición. ¿Sí? A ver, veamos, por ejemplo, el verbo convivir. ¿Con qué preposición se construye? A ver, no hace falta que busquen en las hojas. Por lo que sabemos del idioma, ¿sí? Si pensamos en un complemento del verbo convivir, ¿cuál es esa preposición? Convivir. ¿Qué más? ¿Qué preposición viene aquí? Con. Convivir con. ¿Sí? De este verbo, ¿qué sustantivo se deriva? Con. No. Sustantivo. Nominalicemos este verbo. El verbo es convivir. La nominalización, convivencia. ¿Sí? Puesto que el verbo está exigiendo, requiere esta preposición, la preposición con, ¿sí? Entonces, la nominalización correspondiente también se construye con esa misma preposición. ¿Sí? Convivir con amigos, con la enamorada, etc. ¿Ok?
Bien, ese es un ejemplo de complemento de nombre. Vamos a dar más ejemplos. A ver. Veamos. El verbo avergonzarse. ¿Con qué preposición? De. Avergonzarse de. ¿Sí? De avergonzarse, ¿qué sustantivo viene? Sustantivo. Vergüenza. ¿Y con qué preposición utilizamos la palabra vergüenza? De. ¿Por qué esa preposición? Porque el verbo pide esa preposición. ¿Sí? Otro ejemplo. Influir. A ver, primero, ¿con qué preposición? Influir en. ¿Sí? Puede ser que un mismo verbo pida varias preposiciones, pero no tenemos mucha elección. ¿Sí? La mayoría es solo con una. Puede ser que algún verbo con dos, con tres ya va a ser seguramente más difícil. ¿Sí? Bien, nominalicemos el verbo influir. ¿Sí? ¿Qué sustantivo viene ahí? Influencia. ¿Sí? Entonces, si el verbo influir se construía con la preposición en, su nominalización debe llevar la misma preposición. ¿Sí? Y así hay casos con todas las preposiciones. ¿Sí? A ver. Destacarse. Destacarse. ¿Con qué preposición? ¿Ya? ¿U otra? A ver, no. En es de circunstancial. Porque es destacarse. Piensen ustedes, no. No, eso es circunstancial. Destacarse entre sus pares, entre sus vecinos, entre sus colegas. ¿Ok? Bien. A ver. Escudarse. ¿Otra? Perdón, tras o detrás. ¿Sí? Escudarse detrás de su amo, detrás de la pared, etc. ¿Ya? Bien. Y la nominalización del verbo escudarse es escudo. ¿Sí? Bien. El verbo debatir, ¿con qué preposición? Debatir sobre. Y la nominalización es debate. Debate sobre las drogas. Ahí tenemos un ejemplo de complemento de nombre. ¿Sí? Bien, entonces pongamos esos ejemplos. ¿Sí? A ver. Convivencia con su novia. ¿Ya? Tenemos con su novia. Esto es un complemento del nombre. ¿Por qué nombre? Porque aquello a lo que está complementando es un sustantivo. ¿Por qué la preposición con? Porque esta palabra se deriva del verbo convivir que pide esa preposición. ¿Ya? Entonces, a ver. Influencia sobre, influencia en su pensamiento o en su carácter. ¿Ya? Bien, tenemos en su carácter, este es un complemento de nombre. ¿Sí? ¿A qué está complementando? Aquí no hay ningún verbo.
tenemos el sustantivo influencia, a eso está calificando. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué la preposición en? Porque el verbo influir trabaja o se construye con esa preposición. ¿Ya? Entonces, tanto influencia como convivencia son nominalizaciones de los verbos correspondientes. ¿Ok? Bien. Entonces, les pido que comprendan, en el caso de las nominalizaciones, ¿qué preposición es la que empieza ese complemento? Puede ser cualquiera. Eso depende de qué verbo se deriva. No es solo la preposición de, puede ser cualquier preposición. ¿Sí? Pero está calificando un sustantivo, por eso es complemento del nombre. ¿Ya? Está complementando un nombre o sustantivo. Bien, pasemos a la segunda subcategoría, los adjuntos. Segunda categoría de complemento de nombre, adjunto. Bien, ahora nuevamente se trata de que adjunto significa que está adherida a un sustantivo. ¿Sí? Bien, eso es una especie de complemento de nombre. Veamos un par de ejemplos. Decisión acertada. ¿Sí? Aquí tenemos un adjetivo, acertada, que está calificando un sustantivo. ¿Sí? Y de por medio no hay un verbo. ¿Sí? Este es un ejemplo de complemento de nombre. ¿Ya? Otro ejemplo, su aparición el martes pasado. Bien. En este caso, tenemos un par de palabras, artículo y sustantivo, ¿sí? Y está calificando a un sustantivo, aparición. ¿Sí? La función es complemento de nombre. ¿Sí? El martes está respondiendo a la pregunta ¿cuándo? Pero aquí no hay ningún verbo. ¿Sí? Esto es un complemento de nombre. ¿Sí? Si estuviera aquí un verbo, debe aparecer el martes. ¿Sí? Si es que aquí está el verbo aparecer, entonces esto es complemento circunstancial. ¿Sí? Complemento circunstancial. Está calificando un verbo. Acá no, esto es sustantivo, por lo tanto es complemento de nombre. ¿Ya? Bien, a ver. Recuerden que la Real Academia reconoce que en toda clasificación va a haber casos limítrofes, fronterizos, y si no estoy mal, creo que emplea también la palabra difuso. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo, ¿sí?, no debe entenderse, esta es una clasificación, no debe entenderse en que toda expresión cae nítidamente en uno de estos casilleros. Puede ser que haya ejemplos que podrían verse o como de esta categoría o como de esta otra. Yo personalmente tengo ese problema con los adjuntos y con los atributos no verbales.
Yo les leí, creo que escribí en la pizarra, les puse 4 ejemplos de atributos en construcciones no verbales. Recordemos, manos limpias, prófugo, vivo o muerto. ¿Sí? El presidente de visita en Colombia. ¿Sí? Esos ejemplos son de atributo y yo personalmente no distingo así tan claramente con adjuntos de este tipo, adjetival. ¿En qué se diferencia decisión acertada de manos limpias? No lo sé. Pero obviamente ejemplos de ese tipo no les voy a poner en las lecciones. ¿Sí? O sea, cuando hay duda, mejor evitemos y que discutan los lingüistas. Pero hay casos en los que la Real Academia se queda abierta ante 2 análisis. Y no vamos a entrar en esa discusión. ¿Sí? A efectos de tomar análisis gramatical como instrumento para aprender la gramática latina, no necesitamos eso. ¿Sí? Si estuviéramos nosotros en la carrera de lengua española, seguramente nos interesaría muchísimo ver en profundidad esa distinción. Avancemos, tercera subcategoría, las aposiciones. Y aquí hay de 2 tipos. A ver, antes de pasar, los adjuntos pueden ser un adjetivo, un adverbio, una oración que empiece con el pronombre relativo qué, cuál, quién, o una frase preposicional. ¿Sí? Bueno, veamos los adjuntos especificativos y explicativos. Bien. Empecemos por comprender la palabra. ¿Qué significa especificar? ¿Sí? Tomemos en cuenta un género, un conjunto más grande que abarca subcategorías. Entonces, es como, a ver, si tuviera el género de los animales, ¿sí? Pensemos en lo que decía Aristóteles. Hay animales que son racionales, esa es la especie humana, ¿sí? Y otros animales no racionales, ¿ok? Entonces, cuando añado una característica que me hace pasar de un género a una especie, eso es una especificación, ¿sí? Bien, veamos ejemplos. ¿Sí? El mes de enero. ¿Sí? El mes. Tenemos en el año 12 meses. Para especificar, digo, de enero. ¿Sí? Tenemos aquí una frase preposicional porque empieza con una preposición. ¿A qué está calificando? Al sustantivo mes. ¿Sí? Puesto que esto es un nombre, estas 2 palabras, esta expresión preposicional es un complemento de nombre. ¿Ya? Otro ejemplo. El problema de la droga. El problema de la droga. ¿Sí? Bien, tenemos una frase preposicional. En ambos casos empiezo con la preposición de y de la droga. Bueno, hay varios problemas. ¿Sí? Puede ser problema psicológico, problema diplomático. Aquí es de la droga. De la droga está complementando a un sustantivo. Por esa razón, la función que cumple es de ser complemento de un nombre. ¿Ya?
Otro ejemplo, la Torre Eiffel. ¿Ya? Bien. Si es que hablo de una torre, seguramente nos vamos a poner a pensar, bueno, ¿cuál torre? ¿Sí? Antes teníamos, hasta el 2001, las Torres Gemelas, o sea, la torre de la catedral. Entonces, como hay varias, aquí esta palabra Eiffel está complementando, está especificando de qué torre estoy hablando, ¿sí? Puesto que torre es un sustantivo, la función de Eiffel es complemento de nombre. ¿Ya? ¿Está claro? Bien. Ahora, veamos las aposiciones especificativas. Revisemos los ejemplos que les he puesto. Enero, droga, Eiffel. En todos esos casos, el núcleo del complemento de nombre es otro sustantivo. Un sustantivo que complementa a otro sustantivo. ¿Sí? Eso es lo que pasa con las aposiciones. ¿Sí? Pero obviamente esos sustantivos, excepto en el último caso, se unen por medio de una preposición. ¿Sí? Enero está complementando a mes, droga complementando a problema, gracias a la preposición de, aquí de la, y aquí directamente, sin preposición. ¿Sí? Bien. Ahora, la explicativa. La explicativa da una información que no hace falta para especificar de qué estamos hablando. ¿Sí? Si es que suprimimos esta aposición del segundo tipo, no se pierde información. La oración está completamente desambiguada y sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? A ver, ejemplo. ¿Sí? A ver, este ejemplo está en el texto. ¿Sí? María, la costurera. ¿Sí? Seguramente hay, ¿cuántas Marías creen que hay aquí en el contexto donde aparece esta oración? Fíjense, María es un nombre, por lo tanto es un sustantivo. Y costurera está calificando a un nombre. ¿Qué función cumple la costurera? Es complemento de nombre. ¿Sí? Ahora, no hace falta, yo puedo borrar este complemento y continuar tranquilamente la oración. No por suprimir este dato, la oración pierde sentido o se convierte en ambigua. Por lo tanto, en el contexto de esta oración, si es que la costurera es aposición explicativa, ¿en cuántas Marías estamos pensando? ¿Está claro? ¿O no? La respuesta es: si explicativo es lo contrario de especificativo. Si estas dos categorías son contradictorias. Lo explicativo no es especificativo. Hay una sola María. No nos vamos a confundir de quién estamos hablando, de cuál María. Es la costurera. Hay una sola María. ¿Sí? Otro ejemplo. Ámsterdam. Capital de Holanda. ¿Sí? Esto va entre comas y aquí continúo la oración. ¿Sí? Bien. Capital, ¿sí? Capital de Holanda, esto es algo que está complementando a un sustantivo. En este caso es un nombre propio de una ciudad. ¿Sí? Puesto que esto es un sustantivo, capital de Holanda, ¿qué función tiene? Complemento de nombre. Es una aposición. ¿Será especificativa o explicativa?
¿Cuántas ciudades se llaman Ámsterdam? Lo más probable es que haya una sola. No hace. En caso de que yo explique que estoy hablando de la capital de Holanda, esto es redundante. Se puede omitir y sabemos perfectamente de qué ciudad estamos hablando. Y esto es suficiente. Basta para comprender la oración. Pero, quizás para alguien que no lo sepa, va esto de acá. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo explicativo. Una posición explicativa. ¿Ya? Finalmente, una última categoría del complemento del nombre es el partitivo. Un partitivo. El partitivo, ¿qué es lo que hace? Señalar una parte de un todo. ¿Sí? Indicar un segmento de algo más grande. ¿Sí? A ver, por ejemplo, el 30% de la población. ¿Sí? El 9 de cada 10. La mayoría de. ¿Sí? Todas esas son, y a ver, son partitivos. A ver. 3/4 partes de la clase. ¿Ya? Bien. A ver, analicemos este ejemplo. Vamos a ver dónde está. A ver, les pido que me digan dónde está el nombre y dónde está el complemento. ¿Dónde está el sustantivo y dónde está el complemento? El partitivo. ¿Sí? Vamos a ver. De la clase, entonces complemento el nombre, ¿sí? Está complementando a 3/4 partes, ¿sí? Bien. Aquella expresión que empieza con la preposición, si este es el todo, ¿sí? Aquí, estas 3/4 partes, ¿sí? Es un segmento. ¿De qué? Aquello que aclara el todo, ese es el complemento del nombre. ¿Ok? Veamos, si es que digo la mayoría de los miembros. De los miembros. Igual. Tenemos la frase preposicional de los miembros. ¿Sí? Está complementando al sustantivo mayoría. ¿Sí? Esto es un partitivo, por lo tanto es complemento de nombre. ¿Ok? ¿Ya? Algunos de vosotros. O alguien de vosotros. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Me traicionará. ¿Sí? Bien, tengo aquí alguien. Esto es un pronombre indefinido. De vosotros, eso es la totalidad. ¿Sí? Está calificando a un pronombre es un nombre, por lo tanto la función es complemento de nombre, es un partitivo. ¿Sí?
¿sí? Entra en una construcción partitiva. ¿Ya? Ok, entonces, resumiendo, ¿sí? El complemento del nombre no siempre necesita preposición. Tenemos aquí un ejemplo, la Torre Eiffel, decisión acertada, su aparición el martes. El complemento del nombre no siempre lleva preposición y tampoco, no solamente es la preposición de. En el caso de las nominalizaciones va cualquier preposición, dependiendo de la palabra de la que se deriva. Y ahí la lista es todas las preposiciones. ¿Ok? Bien. ¿Ok? Finalizo con complemento circunstancial. ¿Ok? El complemento circunstancial está determinando al verbo, sea transitivo, intransitivo. ¿Sí? Pero, ojo, por favor, si tenemos, a ver, es complemento del complemento circunstancial son con verbo transitivo o intransitivo. Un verbo copulativo no tiene complemento circunstancial. ¿Sí? Por ejemplo, si es que digo, estamos en la clase. A ver, este ejemplo lo voy a escribir aquí, después me ocupo de él. ¿Sí? Estamos en el aula. A ver, por favor, les pido, tengan a la mano esta clasificación, esta hojita, ¿sí? Tenemos en la tercera columna complemento circunstancial. Vamos a ver esos, ¿sí? Y, permítame, también quiero que demos un vistazo al primer texto, era de la gramática de Miranda Podadera. Ahí al final hay una tabla. ¿Recuerdan esta tablita? Veamos. ¿Sí? Dice complemento circunstancial, tiempo, lugar, instrumento, modo, causa, cantidad, materia, compañía, etc. ¿Sí? Bueno, resumen. ¿Ya? A ver, miren, si nosotros hacemos la pregunta al verbo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué modo? ¿Para qué? ¿A qué? ¿Con qué fin? ¿Para quién? ¿Por quién? La respuesta es un complemento circunstancial. Sí, puede ser de lugar, tiempo, y de tiempo es localización, duración, frecuencia. Manera, finalidad, ¿sí? O sea, la meta, el fin, el objetivo. Beneficiario, ¿para quién? Recuerden que el objeto indirecto también hace de beneficiario, pero la diferencia entre objeto indirecto y complemento circunstancial es la preposición. Si hay la preposición para, eso es circunstancial. Nunca objeto indirecto, según la nueva gramática. Antes no era así, pero desde el 2010 la Real Academia ha decidido eso. Aparece la preposición para, ese complemento es circunstancial. Por más que sea de beneficiario. ¿Sí? El indirecto, objeto indirecto, es solo con la preposición a. Si cambiamos la preposición, cambia la función. De objeto indirecto se convierte en circunstancial. ¿Sí? Hay agente, instrumento o medio. Instrumento es una máquina, un aparato. El medio puede ser una persona. ¿Sí?
ejemplo, me enteré por el vecino. ¿Sí? El vecino es el que me proporcionó esa información. Ese es un medio. ¿Sí? Bueno. Ahora, cantidad. Sabemos que hay objetos directos también de cantidad. ¿Sí? Los verbos que son de cantidad, como medir, pesar, durar, distar, ¿sí? Llevan objeto directo de cantidad. ¿Cómo distinguir del complemento circunstancial? El circunstancial lleva una preposición. ¿Sí? A ver, ejemplos. A ver. Cuesta $1. ¿Sí? Compré a $1. ¿Qué diferencia hay entre $1 y este de acá? $1. Veamos, en ambos casos, ¿qué tipo de verbo es costar y comprar? A ver, vamos uno por uno. Costar, ¿qué es transitivo o intransitivo? Transitivo. ¿Sí? Yo puedo hacer la pregunta, hagamos la pregunta para encontrar el objeto directo. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? A ver, pero la pregunta completa necesito, ya. ¿Cuesta qué? Respuesta, $1. Este es objeto directo. Ahora, acá está la preposición a. Compré a $1. ¿A cuánto compré? Este es complemento circunstancial. En ambos casos estoy hablando de una cantidad. Y en ambos casos es verbo transitivo. La presencia de la preposición es la diferencia. El objeto directo, en el caso de cantidades, va sin preposición. El circunstancial lleva preposición. ¿Sí? Bien, chicos, entonces con esto, ahora sí, pongo punto final a la teoría. ¿Sí, María? A ver, silencio, por favor. William, estoy distraído por una interrupción. No, es específico solamente las aposiciones. ¿Ya? No tengo una respuesta clara. Voy a tratar de evitar en las lecciones de exámenes ejemplos que sean dudosos. ¿Sí? Si yo mismo no tengo claro, no les voy a exigir que ustedes tengan claridad. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, por favor, guarden todo. Vamos a la lección.